Y vamos a preguntar al doctor Manuel Murie, que está con nosotros, que es neurólogo y viene hoy al programa precisamente para hablarnos del cerebro, cómo mantenerlo joven. De alguna manera, yo no sé si el ocio, el tiempo libre, bueno, pues disfrutar de la vida también, ¿por qué no? Con un cóctel con poquito alcohol o sin alcohol, nos puede ayudar precisamente a mantener fresco bueno, pues este órgano tan importante, ¿no? Doctor Murie, ¿cómo está? Bienvenido, buenas Hola, tardes. buenas tardes, gracias. Gracias por acompañarnos. A vosotros por la invitación. Pasar un buen rato con los amigos tomando un cóctel es sano, hace que nuestro cerebro esté bien. Hombre, siempre que haya felicidad y disfrute, pues es sano, ¿no? Evidentemente, si es un cóctel y no más para el cerebro, con uno es suficiente, ¿no? Pero indudablemente el socializar, el disfrutar, el pasarlo bien, pues eso para el cerebro es bueno. Claro. De hecho, es más, disfrutamos por el cerebro. Disfrutamos por el cerebro. Sí, al final el corazón, los huesos no pueden sentir el disfrute, ¿no? Lo que es el sentimiento es el cerebro el que nos interpreta esa sensación de felicidad. Puede reaprender el cerebro, ¿verdad? Parece imposible, pero aprende, reaprende. ¿Cómo? ¿Qué pasa en el cerebro a lo largo de la vida, ¿no? Al final el cerebro es un órgano de experiencia dependiente y digamos que a diferencia del resto de órganos que tenemos, por ejemplo los ojos o el corazón, que se desarrolla muy rápido en la etapa inicial de la vida, pues digamos que el corazón a partir de los primeros meses ya solo puede crecer, no tiene otra función. En cambio el cerebro se desarrolla hasta los 25 años, ¿no? Entonces todas las experiencias que va acumulando a lo largo de ese tiempo es lo que hace que el cerebro se vaya desarrollando y lo que nos marca nuestro sentimiento actual y a futuro. Por eso en unas culturas hay cosas que se entienden por felicidad, sí, y en otras culturas no. ¿Por qué? Porque no lo han mamado, no lo han tenido como experiencia previa. Claro, hacer dos cosas a la vez. Esto es uno de los temas que nos encanta, doctor, y del que usted habla mucho y lo ha estudiado y además tiene una tecnología propia, ¿no? Por ejemplo, montar en bici y leer, o montar en bici estática, por ejemplo, y hacer un solitario, ¿eso es bueno, sano para el cerebro? A ver, esos son lo que se llaman tareas duales, ¿no? Tareas duales significan dos tareas que se realizan doctor, yo creo que tiempo. vamos a pasar un momentito a seguir con Xavier Aguadero y seguimos nosotros también conversando, porque tenemos ese sonido del cóctel, efectivamente, ahora en directo, ¿no? Muchas gracias, Xavier, y gracias, doctor, también. Bueno, la vida pasa aquí en este plató, ¿verdad? Y todo pasa, ¿no? Decía, ¿no? Esas dos actividades, ¿cómo nos favorecen? Que las tareas duales son dos tareas con fines independientes que se realizan al mismo tiempo. Y prácticamente el 60-70% de nuestro día a día hacemos dos tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, seguro que hoy la gente se ha puesto a desayunar y a escuchar la radio, o a leer el periódico, o vamos andando y tenemos que decidir si cruzamos la carretera o no, ¿no? Son dos actividades con fines independientes que se realizan al mismo tiempo. Con el paso de los años, nuestro cerebro pierde capacidad para hacer dos cosas a la vez. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando yo salía a caminar con mi abuela, pues íbamos caminando, le hacía una pregunta y ella paraba, pensaba la respuesta, empezaba a responder y entonces volvíamos a caminar, ¿no? Porque con el paso de los años hacer dos tareas a la vez nos cuesta más. Entonces, la propuesta que yo hago es el generar un plan de pensiones para el cerebro. Eso significa que nosotros vamos a ir acumulando con la estimulación física, la estimulación cognitiva, la estimulación social y la realización de tareas duales, vamos a ir acumulando un fondo de pensiones para nuestro cerebro que con el paso de los años se nos va a ir gastando. Entonces, cuanto mayor reserva tengamos, más tiempo vamos a tener antes de manifestar los síntomas de pues, un deterioro cognitivo, etc. Y eso explica que en la consulta nos encontramos gente con mucho daño cerebral, pero pocos síntomas, porque tenían muy buen plan de pensiones previo. Mucho ahorro. Eso es. O gente con muy poco daño cerebral, pero que ya tiene síntomas, porque tenían poco fondo de pensiones, ¿no? Entonces la pregunta interesante es cómo generamos el plan de pensiones para el cerebro. Y lo que decía, estimulación física que a poder ser sea un poco más que caminar, o sea, que sea algo que realmente nos cueste un poquito. Esfuerzo, ¿no? Eso es. Estimulación cognitiva, y eso es algo que en la consulta me cuesta, digamos que nuestra cultura sanitaria nos ha llevado a entender que lo físico es muy importante,
pero lo cognitivo nos cuesta entenderlo, nos cuesta el entender que lo que hagamos desde el punto de vista cognitivo hoy nos va a servir para que a futuro estemos mejor, ¿no? Estimulación social y, por último, realización de tareas duales, ¿no? Que es hacer dos cosas al mismo tiempo. Y el problema es que eso es difícil hacerlo por uno mismo. O sea, uno puede, por ejemplo, caminar e ir restando a un número, pues a 87 le resta 7 y a lo que quede le resta 7 y a lo que quede le resta 7. Esa sería una actividad dual. Pero hacerlo eso todos los días pues puede ser aburrido, ¿no? Y tan importante creo que es eso, que ese es el motivo de desarrollar Dualebike, que es un dispositivo tecnológico que se lo tiene uno en el domicilio, Sí. que básicamente es un pedaleador que va conectado a una televisión que tiene un juego cognitivo, que puede ser un solitario de cartas, un puzzle, un refrán, hacer un refrán, y si dejas de dar pedales no puedes seleccionar la carta que tienes que seleccionar para hacer el solitario de cartas. Atención a esto, ¿eh? Buenas prácticas sin duda para ir ahorrando y haciendo que nuestro cerebro pues esté sano el mayor tiempo posible, ¿verdad? Bueno, es cierto que el ictus, por ejemplo, es una de las enfermedades con mayor prevalencia en la actualidad y también algunos tipos de demencia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, muchas de las enfermedades neurológicas, el principal factor de riesgo es la edad. Entonces, conforme la población se va haciendo más adulta, pues tenemos más enfermedades neurológicas, ¿no? El ictus tiene una prevalencia de casi 200 personas por cada 100.000 habitantes año. Eso significa que en Navarra hay 1.500 ictus al año nuevos, ¿eh? Entonces, lo que hablábamos antes de las tareas duales, que ya de por sí con la edad disminuye la capacidad, evidentemente si se añade una patología neurológica como el ictus o la demencia o el Parkinson, por ejemplo, pues todavía cuesta más, ¿no? ¿Por qué ocurre? Hay muchos factores, pero el principal factor para todos ellos es la edad. La edad, ¿no? ¿A partir de qué edad podríamos estar un poco en alerta, ¿no? Es verdad que cuando vemos o conocemos el caso de una persona, por ejemplo, que ha padecido un ictus, yo creo que nos quedamos un poco perplejos, ¿no? Porque hay personas muy jóvenes que padecen ictus. ¿Cuál es la edad en la que, bueno, pues realmente puede ocurrir esta situación? Bueno, desde el punto de vista médico, digamos que ponemos el límite en los 65 años, ¿no? Pero sí que es verdad que el 15% de los ictus aparece antes de los 65 años, ¿no? Porque el estilo de vida de los jóvenes actualmente pues, nos lleva a un estilo de vida que antes no se tenía, ¿no? Pero sí que es interesante la pregunta que haces en el sentido de cuándo debemos intervenir para prevenir o tratar de prevenir este tipo de enfermedades. Y hay estudios que dicen que a partir de los 50 años es cuando uno tiene que poner remedio para que a partir de los 65 no tengamos este tipo de patologías, ¿no? Y ahí yo creo que hay dos aspectos importantes, dos sesgos que tenemos que nos llevan a no ser realistas. El primero es el sesgo de benevolencia, que es decir, que somos muy malos juzgándonos a nosotros mismos. No, yo olvido esto, pero porque ya tengo tantos años. Ya. ¿No? Y el otro es el sesgo del optimista, que es a mí las cosas malas no me van a pasar. Ya. Entonces, o sea, esos son dos sesgos que mejor los apartamos de nuestra vida porque te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, nos puede pasar a cualquiera y olvido algo y es por la edad o no. O no. Por eso yo he llegado a la conclusión de que la mejor estrategia es que sean los seres queridos, normalmente los hijos, los que, entre comillas, le propongan a sus padres adoptar esas medidas de plan de pensiones, más que sea la propia persona el que diga por sí mismo voy a hacerlo. Atención a eso, tenemos ya un poquito tiempo, doctor, pero desde luego no quiero que se vaya de este plató sin hablar de su pasión, como es el fútbol, ¿verdad? Y también de ese libro que tiene ya bueno, pues dispuesto para todos y todas y que pretende con él ayudar a los enfermos de ELA. Sí, es un libro que habla sobre los valores que yo he podido aprender con el deporte, en este caso el fútbol, y los referentes, o sea, por ejemplo, el valor del respeto, pues yo explico desde el punto de vista neurológico por qué el deporte favorece el respeto, y luego una persona representativa del fútbol habla sobre ese valor, en este caso es Vicente del Bosque, y que yo creo que a los jóvenes les va a llenar mucho más lo que diga Vicente del Bosque que lo que diga yo, y tenía claro que quería dedicarlo a una entidad que
que se preocupara por pacientes neurológicos, y Juan Carlos Unzu en ese momento dio la noticia de que tenía ELA, y entonces le dije, toma el libro y lo que tú consideres, y lo donó a la Fundación Luzón, y bueno, pues ya se han recaudado cerca de 17.000 euros para la investigación de la ELA. Bueno, atención, por tanto, ¿no?, a ese libro que debemos casi, ¿no?, comprar. Atención también, que duda cabe, a nuestro cerebro. Vamos a hacer ese plan de pensiones con nosotros mismos, ahorrar para seguir fuertes y sanos en todos los aspectos, ¿no?, a lo largo de toda nuestra vida. Doctor Murié, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias a vosotros. Un neurólogo, bueno, pues más que laureado en nuestro país, con importantes reconocimientos, así que le agradecemos sin duda alguna su presencia aquí